Este es su programa, Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto contar con su teleaudiencia y una vez más, como en muchos, hermana Gaby, la licenciada Gaby está conmigo. Gaby, bienvenida al programa. Gracias, pastor. Siempre es un privilegio acompañarlo y pues que nuestros televidentes se bendigan, ¿verdad? Con la palabra que usted nos expone aquí. El tema que vamos a estar tratando hoy es acerca del libro de Apocalipsis. Este es un libro que no es muy habitual que de repente se lea o que se pueda lograr interpretar, y quisiéramos pues que usted, con el conocimiento que tiene, nos hable un poco más de la importancia de este libro. Bueno, hermana, quizá no es muy leído por algunos, porque muchos sí lo leemos, lo estudiamos, porque para empezar, el libro de Apocalipsis, solo en el nombre tenemos mucha bendición. Apocalipsis significa revelación, es decir, quitar el velo. Sí. Entonces, todos nosotros entendemos que la Biblia tiene un velo, y que el velo, cuando nos convertimos a Cristo, es quitado. Y Apocalipsis es un libro que está totalmente develado, es decir, significa revelación, para que nosotros a través de Apocalipsis entendamos lo que Dios desea para nosotros. Realmente es un libro tan impactante que es el único libro en toda la Biblia donde hay una bienaventuranza solo con el hecho de leerlo. La Biblia dice: bienaventurado el que lee. Sí. O sea que solo con leer Apocalipsis ya hay una bendición. Entonces, si alguna persona no lee Apocalipsis, se está perdiendo de una bendición extra que contiene la lectura de la Biblia. Leer la Biblia es una bienaventuranza, pero leer Apocalipsis trae todavía una bienaventuranza más grande. Por eso es importante que todos los cristianos incluyan en su lectura, como toda la Biblia, el libro de Apocalipsis. Perfecto, sí. Sí, porque hay gente que le teme, ¿verdad? Como en la interpretación de este libro. Entonces, ¿por qué le temen? ¿Por qué? Mire, yo creo que la gente, mucho cristiano, le tiene miedo a Apocalipsis porque primero no lo ha leído. Esa es como la persona que tiene miedo a nadar, pero nunca lo ha intentado. Entonces, me parece que la gente absurda ha malinformado al creyente del contenido de Apocalipsis. Porque realmente el libro de Apocalipsis lo que contiene es el fin de las cosas de la humanidad. Pero el fin para los cristianos es glorioso. Sí. Porque ¿cuál es el fin de un cristiano? Llegar al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino. ¿El camino para dónde? Para llegar al Padre. Soy la verdad. ¿La verdad para qué? Para llegar al Padre. Y la vida para llegar al Padre. Entonces todos entendemos que el fin, la meta de todo cristiano es por Jesucristo llegar al Padre. Y en Apocalipsis entendemos cómo la iglesia llegará al Padre, cómo Israel, que la nación de Dios, llegará al Padre, y cómo las naciones llegarán al Padre. Entonces realmente el libro de Apocalipsis es fantástico, porque nos está diciendo, porque usted sabe o debe saber, que Dios dividió la humanidad en 3 secciones: Israel, la iglesia y las naciones salvas. Entonces, aquí en Apocalipsis vamos a entender, vamos a leer cómo va a terminar la iglesia, cómo va a terminar Israel y cómo van a terminar las naciones salvas. Y pues es maravilloso ver cómo todos vamos a terminar alrededor del Padre. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a un libro que nos dice cómo vamos a terminar nosotros? Entonces me parece absurdo que la gente le tenga temor al desarrollo profético de la Biblia, cuando realmente debe ser algo apasionante para todo cristiano leer y conocer la parte escatológica de la Biblia. Entonces, con el conocimiento que usted tiene acerca del libro, hay algunas cartas ahí para que usted nos explicara qué es lo que nos quiere decir. Bueno, lo que pasa, hermana, es de que, como le repito, Dios ha dividido la humanidad en la iglesia, en Israel y las naciones. Entonces, lo primero que Dios va a hacer en Apocalipsis
es hablarle a la iglesia, luego hablarle a Israel y luego hablarle al mundo, a las naciones. Entonces, por eso la iglesia, por eso Apocalipsis comienza con un mensaje directo, no a Israel ni a las naciones, sino directo a la iglesia. Acuérdense que Apocalipsis es la revelación de Dios Padre que Dios le dio al Hijo, para que el Hijo se la diera a su ángel, y el ángel se lo diera a Juan, y Juan lo repartirá a las iglesias. O sea que es una revelación que viene ascendiendo hasta llegar a la iglesia. Por eso Apocalipsis comienza con 7 cartas a las 7 iglesias. Usted sabe que no es que Dios le esté mandando el mensaje a las 7 iglesias específicas que habla ahí la Biblia, sino que el 7 es el número de totalidad, es el número de plenitud. Por eso es que se escogieron 7 iglesias para que la gente entendiera que es un mensaje a todos los que conforman la iglesia. Ya hemos explicado que la iglesia se conforma por todos los que han nacido de nuevo. Si usted ya nació de nuevo, usted es de la iglesia. Entonces las 7 cartas son enviadas a usted que ya nació de nuevo. Si usted, Gaby, y yo ya nací de nuevo, entonces nos interesan las 7 cartas porque son las cartas que el Señor nos envió. ¿Cómo puede haber un cristiano que diga que ama al Señor y engaveta las cartas? Esto es como que alguien tuviera a un enamorado en el extranjero y le manda una carta. Bueno, ahora ya no son cartas, sino le manda WhatsApp o le manda Messenger o le manda lo que sea, y que le esté dando la alerta el celular de que le están mandando un mensaje, y que sepa que el mensaje es de la persona que dice que ama, pero nunca lee el mensajito. Entonces es incongruente decirle al Señor te amo y no leo las cartas que son enviadas a la iglesia. Entonces, si usted es de la iglesia, si usted se enamoró de Jesucristo, usted tiene que leer constantemente las cartas de Apocalipsis, porque son las cartas que Dios le envió a la iglesia. ¿Se imagina que su enamorado regresara y que viera su celular que le envió 7 mensajes y usted no leyó ninguno, pero le diga que lo ama y que lo extrañó? ¿Cómo la iglesia puede decirle al Señor Jesucristo en un culto te amo y no lee sus cartas, no lee sus mensajes? Entonces, si algo tiene que estar leyendo la iglesia de continuo, son las 7 cartas. Por eso me extraña cuando usted me dice que hay cristianos que no leen con frecuencia Apocalipsis, porque debería ser un libro que constantemente estuviéramos leyendo por razones claras. 1, porque es el único libro que contiene bienaventuranzas. 2, contiene las cartas de Dios para la iglesia. Y número 3, porque, hermana, si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que leer sus mensajes específicos. Estos son mensajes específicos para nosotros. Ahora, cuando usted mira la estructura de las cartas, todas las cartas comienzan de esta manera: Jesucristo revelando parte de su naturaleza a la iglesia. Si usted quiere tener una relación con Jesús, debe conocer quién es Él. Y en las cartas, en las 7 cartas, encontramos quién es Él. Por ejemplo, yo que tengo aquí la Biblia a la mano, voy a buscar Apocalipsis capítulo 2 y desde luego el capítulo 3, y vamos a ver que las 7 cartas, en las 7 cartas que Dios le envía a la iglesia, encontramos que Jesús trae una revelación de quién es Él, para que la iglesia no ignore quién es Él, y 2, a través de ese conocimiento siga caminando en el enamoramiento hacia Él. Dice el Señor: yo soy el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, soy el que me paseo en medio de los 7 candeleros de oro. Él se está describiendo quién es Él. Eso es cuando le habla a la iglesia de Éfeso. Cuando le habla a la iglesia de Esmirna, le dice: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto, pero que estoy vivo. Cuando le habla a Pérgamo, le dice: yo soy el que tengo la espada aguda de 2 filos. Y así usted puede ver que todas las cartas contienen una descripción de quién es Jesucristo,
Si usted ama a Jesús y dice amarlo, usted tiene que estudiar e interesarse cómo se describe Él a sí mismo. Entonces, el que usted no lea las 7 cartas realmente sería una aberración y una indiferencia marcada hacia Él. 2. En las 7 cartas, el Señor elogia a la iglesia. Le dice que Él está viendo las cosas importantes que está haciendo por amor a Él. Esto es muy importante porque a veces nosotros creemos que Dios no ve lo que nosotros hacemos. Sobre todo las obras que los hombres no ven o no aplauden son las que más ve Él. Y entonces, para que la iglesia sepa que la obra más mínima que usted haga, el Señor la está anotando en su corazón y en su libro. Usted tiene que entender que cada cosa que usted haga en beneficio del Evangelio, de la obra de Dios, de Jesucristo, de todo lo que usted haga en amor, Dios está llevando un registro de esto. Y que sus obras no son ociosas, sino que un día van a ser recompensadas. Note esto, muy importante. Número 3, también las 7 cartas contienen llamados de atención a las cosas que no se están haciendo bien. Así como Dios elogia lo bueno que hacemos, también reprende las cosas que no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque Él nos dice algo: sed perfectos como yo soy perfecto. Entonces, mucha gente hace cosas buenas. Usted hace cosas buenas, yo hago cosas buenas en obediencia a la palabra, pero no lo hacemos todo. Porque todavía no somos perfectos. Entonces, mucha gente, como sabe que está haciendo algo bueno en el Evangelio, puede relajarse y decir: bueno, como estoy sirviendo, como estoy haciendo algo bueno, entonces ya lo alcancé todo. Pero dése cuenta que el Señor quiere perfección. Entonces a la iglesia le dice: sí, estás haciendo cosas muy buenas, relevantes por mí, pero falta más. No te relajes, no pienses que ya con lo que estás haciendo ya full ya fue suficiente. ya estás lleno en todo, perfecto. No, sino que el Señor subraya: todavía hay cosas, áreas que vencer. Todavía hay cosas que yo reprendo de tu conducta, de tu desarrollo, iglesia. Y entonces vemos un Dios que corrige en amor. Y luego invita a la iglesia a ser vencedora en las cosas que está siendo vencida. Luego el Señor pone hasta premios y galardones si usted logra vencer las áreas en las que está siendo vencido. Cómo el Señor va a galardonar, a recompensar el hecho de haber sido vencedores de las áreas en las cuales en un tiempo fuimos vencidos. Entonces, solo ahí, por su pregunta, las cartas al Apocalipsis, o a la iglesia, mejor dicho, que encontramos en Apocalipsis, nos damos cuenta de que Dios, número 1, nos revela a Cristo. Número 2, descubre lo bueno que hacemos, pero también descubre proféticamente lo malo que estamos haciendo. Nos invita a ser vencedores. Y si somos vencedores, nos van a dar galardones. Cuando usted revisa los galardones, se da cuenta que el arrebatamiento es un galardón. Se da cuenta que el gobierno en el reino eterno es un galardón. Se da cuenta que el nivel de intimidad que tengamos con Dios en la eternidad es otro galardón. Y así usted se va a dar cuenta de muchos galardones que usted puede obtener o que también puede perder si no cambia su conducta y si no sale de ser vencido a ser un vencedor. Entonces, solo ahí, en los primeros 3 capítulos, tenemos un mundo de información para poder nosotros acercarnos a Dios de una manera perfecta, así como Él quiere que nosotros seamos. Entonces, ya nos salvamos, ya somos salvos. Ahora tenemos que avanzar hacia la perfección, olvidando lo que queda atrás. Tenemos que lanzarnos hacia adelante para alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos, y eso está registrado en la Escritura. Le repito, para cerrar este punto, podemos perder galardones. Sí, es importante. ¿Y sabe qué es el problema? Que a veces nosotros no entendemos esto. Sí. Porque a veces solo se nos predica la salvación en los púlpitos. Exacto. Y la salvación, si ya la alcanzamos, disfrutémosla. Pero hay más. Pero hay más. Sí. Hay galardones y premios a mis obras, a mis decisiones.
Y también hay pérdida de galardones por mis malas decisiones y por mis malas obras, y eso también tiene que enseñarse. Y eso está contenido en la revelación que Dios le trae a través de Jesucristo a la iglesia. Sí, es importante eso que usted está hablando acerca de los galardones, porque a veces nos esforzamos aquí en la tierra, ¿verdad? En algún trabajo, en el colegio, por avanzar y por obtener esos galardones. Entonces, pero si no sabemos, si no leemos, ¿verdad? No vamos a saber que también Dios nos va a dar galardones en el momento que nosotros hagamos obras o las obras en las cuales Él quiere que seamos vencedores. Pero a veces por falta de conocimiento no sabemos que hay más allá de la salvación, como usted dice, ¿verdad? Otro punto también es de que en este libro nos habla acerca de los acontecimientos de la venida de Jesús. Entonces, a veces, si nosotros necesitamos saber más, tenemos más dudas acerca de eso, podemos encontrar acá respuestas. Es que ¿sabe qué pasa, hermana? Que el papel profético de Dios en los profetas mayores y menores pareciera que tienen un orden que el apóstol Juan va a colocar en un orden. Entonces es muy bueno conocer toda la palabra profética que marcaron los profetas mayores y menores, como así se les llama, para después entrar en el libro de Apocalipsis, hacer un resumen y ordenar las ideas proféticas del Antiguo Testamento. Aún las profecías que Jesús marcó en Mateo 24 y Lucas 17, las podemos ordenar en el libro de Apocalipsis, que es un libro que ordena las ideas de Dios en el papel profético. Por ejemplo, algo muy importante que tiene Apocalipsis, hablando de generalidades, es que en el libro de Apocalipsis usted va a encontrar que hay una parte en la cual se ve la ira del diablo sobre el pueblo de Dios. Pero después usted va a ver en el mismo libro, en otro tiempo profético, la ira de Dios sobre los hombres. No es lo mismo la ira del diablo que la ira de Dios. Sí, sí. Yo no le tengo miedo a la ira del diablo, le tengo miedo a la ira de Dios. ¿Me explico? Sí. Bueno, pero podemos ver que Dios entrega en el papel profético, Dios entrega pueblo de Dios al anticristo, entrega pueblo de Dios al mismo diablo. Apocalipsis capítulo 12. Y el diablo con ira se desencadena sobre el pueblo de Dios. Se llama iglesia que se quede en la gran tribulación. Mire, la iglesia que se quede en la gran tribulación porque no fue vencedora, se enfrentará a la ira del diablo. Por eso Dios no quiere que la iglesia se quede en la gran tribulación. Por eso la llama para ser vencedora. Pero si no es vencedora, entonces tendrá que sufrir la gran tribulación y enfrentarse a la ira del diablo. De hecho, Israel, en una buena porción, tendrá que enfrentarse a la ira del diablo. Pero eso no es tan tremendo como que se va a desatar en los últimos años de la gran tribulación, se va a desatar la ira de Dios. En la ira de Dios, Dios va, hermana, a levantar a las naciones en contra de Israel, para que ahí Israel, en medio de la gran tribulación, clame no a Jehová, sino que clame al Hijo, y diga: bendito el que viene en el nombre del Señor, en el nombre de Adonai. Y entonces Jesucristo venga a ser el libertador de Israel, y vendrá a Sión el libertador. Pero ¿hasta cuándo vendrá el libertador? Y eso lo marca muy bien Apocalipsis: cuando Israel clame a Jehová, pero no a Jehová Padre, sino a Jehová Hijo. Cuando clame al Adonai Hijo, cuando clame al que viene en el nombre de Jehová, que es el Hijo, entonces vendrá el rescate, vendrá a Sión el libertador. ¿Me explico? Sí. Y todo eso lindo está en Apocalipsis. ¿Cómo puede un cristiano dejar de leer Apocalipsis cuando aquí estamos viendo el desarrollo, la misericordia de Dios con el pueblo de Israel, y aún la misericordia de Dios con la iglesia, la que va a ser arrebatada, y aún la que se quedará en la gran tribulación? Ver cómo Dios desarrolla su misericordia. Por favor, que nadie se pierda esa lectura. Y que nadie se pierda. Por ahí, mire, han querido desacreditar el libro de Apocalipsis diciendo que los jesuitas
lo acomodaron para darle miedo al pueblo. Si el libro de Apocalipsis no nos da miedo, al contrario, nos arranca aleluyas. Mire, ¿sabe cómo va a terminar la iglesia según Apocalipsis? En el capítulo número 5 vamos a encontrar que la iglesia de Cristo ya va a terminar unida en el cielo. Ahí se quitarán todas las divisiones que los hombres aquí generan. La iglesia será una en el cielo con un cántico nuevo en el cielo. Estaremos en el trono de Dios. Estaremos adorando al Padre y adorando al Hijo en una misma adoración con palmas en las manos. ¿Me explico? Sí. Hermana amada, la iglesia terminará gloriosa. ¿Cómo le puede a un cristiano dar miedo leer eso? Sí. Yo lo que creo es que hay una mala información, una desacreditación al libro de Apocalipsis, que para todos nosotros es una verdadera bendición. Y como bien dice usted, aquí tenemos detalles de cómo va a ser la venida del Señor, cómo muchos pasajes de Isaías y de Jeremías, de Zacarías, van a ser reunidos en Apocalipsis 19 para que veamos cómo va a ser la epifanía, es decir, cómo va a ser la venida gloriosa del Señor Jesucristo y cómo vendrá a destruir al anticristo, sus tropas, a los reyes que se rebelaron contra el designio de Jehová. Ay, hermana, pero si eso es glorioso. Amén. Vamos a ver cómo el diablo que nos fastidió acusándonos día y noche será arrojado al lago de fuego y azufre. Los enemigos espirituales, ángeles caídos, serán lanzados al lago de azufre. ¿Cómo puede el triunfo de Dios sobre los enemigos infundirnos a nosotros miedo? A no ser que nosotros nos sintamos enemigos. Ay, pues sí, que se sienta alguien bestia o anticristo, pues que tiemble. Sí. Pero si alguien se siente redimido, rescatado por la sangre de Cristo, que disfrute los 22 libros de Apocalipsis. Sí. Bueno, ¿qué más? Más o menos, ¿en qué tiempo empezará o sucederán estas cosas que nos están marcando? Ya están sucediendo, hermana. Mire, si usted puede leer los 4 sellos de los 4 jinetes y los 4 caballos, esos ya están en acción. Las lunas, ¿verdad? Eso ya está en acción. Es decir, no, las lunas no. Las lunas que vimos ahorita solamente son, hermana, acontecimientos naturales que se están dando. No. La luna convertida en sangre, que habla Joel, eso es otra cosa. No nos confundamos. Fíjese, lo que estamos viendo hoy de las lunas, la tétrada de lunas que hubo el año pasado y antepasado, son solamente vislumbres de lo que va a suceder en la gran tribulación. Pero nosotros todavía no estamos en la gran tribulación. Sí. Pero sí ya estamos en el principio de dolores. Esas lunas que habla Joel y que habla Apocalipsis se van a dar cuando inicie la gran tribulación. Y ahorita no estamos en la gran tribulación, estamos en el principio de dolores. Lo que ya estamos viendo es el caballo blanco, que es el espíritu democrático, el humanismo. Ya estamos viendo el caballo rojo, que es la violencia, la pasión sexual desbordada, el homosexualismo, el adulterio, la fornicación. Eso es el caballo rojo. Terrorismo, guerras, narcotráfico, ese es el caballo rojo. Caballo negro, la inflación económica, la carestía de los productos, el aumento de la pobreza, el oscurantismo doctrinal, muchos púlpitos pero muy poca revelación, muchos programas de televisión pero cristianos pero muy poca revelación, muchos cantantes cristianos pero muy poca adoración. Ese caballo negro de oscurantismo ya lo estamos viviendo. El caballo amarillo o verde, también de enfermedades, ya lo estamos viendo, de muerte, que es separaciones de matrimonio, separaciones de hijos de padres, separaciones carnales. Eso ya lo estamos viviendo, hermana. Sí. O sea, ya estamos. Apocalipsis no es un libro que se va a cumplir. No. Ya se está cumpliendo. La iglesia tibia ya está cumpliéndose.
La iglesia que tiene los ojos puestos en el dinero, en las riquezas, ya se está cumpliendo. La iglesia que está siendo seducida por Jezabel, eso ya está. Apocalipsis no es un libro para cumplirse en el futuro, ya se está viviendo Apocalipsis. Lo único que estamos esperando es que comience la gran tribulación. Lo que estamos esperando es la manifestación del hombre de pecado y el arrebatamiento de la iglesia. Pero lo profético ya se está llenando. Y por eso es que es emocionante leer Apocalipsis, estudiar las espigas de Apocalipsis o manojos, porque ahí vamos a encontrar la revelación del mover profético, que para el cristiano es una bendición, sobre todo el cristiano espiritual. Es una bendición. A mí se me hace que el cristiano que le tiene miedo a Apocalipsis o es carnal o está muy mal informado de lo que realmente es el libro de Apocalipsis. Por último, ¿qué más? Sí, entonces, pues es necesario, ¿verdad?, de que nosotros leamos, de que sepamos de que esta es la revelación que Dios quiere para nuestras vidas, porque todos los demás libros pues nos traen historia, nos traen parábolas, pero aquí es donde vamos a encontrar realmente la revelación, como usted nos está diciendo. Mire, por ejemplo, hubo libros, ya para ir terminando porque el tiempo se nos fue, sí. Libros sellados, por ejemplo Daniel. A Daniel le dieron una orden: sella este libro hasta el tiempo del final. O sea que fue un libro que durante mucho tiempo se leyó, pero estaba sellado. Desde luego ese sello iba a tener una fecha de caducidad cuando comenzara el tiempo final. Y como ya estamos en el tiempo final, ese libro se abrió. Entonces ahorita ya no hay ningún libro sellado. Pero Apocalipsis nunca ha sido sellado. Es el libro de la revelación. Y entonces tenemos que traer a nuestra lectura y a nuestro estudio el libro de Apocalipsis. Amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. El programa, les recuerdo, es Las Verdades como Son. Entonces, que Dios les bendiga y nos vemos para el próximo programa.